Hermanos, vamos a hacer nuestra confesión de fe, ahora más que nunca, ¿verdad? La palabra de Dios contenida en este libro es la palabra que creer, enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me ayudará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Hermanos, buenas tardes. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde su palabra. Gracias por ello. Y especialmente quiero darle las gracias al hermano Mel porque siempre que tiene algún encargo de parte de Dios, algún ministerio que confía en sus manos, por alguna razón que solo explico en el amor de Dios, siempre nos invita a Maricruz y a mí y a Sofi. Y esta es otra de esas. Es algo que yo había anhelado ya por mucho tiempo y que ahora se realiza y que ahora es posible por el amor de Dios. El domingo apenas en la tarde platicaba con el hermano, traje a mi hija a la Magna y le decía yo que este momento para mí es muy importante. Me han invitado de otros ministerios, pero por alguna razón estar ustedes aquí en matrimonios me era como más, se me imponía más y como que me hacía más pequeño a mí. Entonces le decía yo que tan importante es que no quería que la situación me rebasara. Eso fue el domingo en la noche. Y el martes, pues ya ven lo que pasó. Entonces estoy rebasado y por mucho más, ¿no? Pablo escribe en la segunda carta de Corintios y en su versión de la NBI dice: ¿y quién es suficiente para llevar este mensaje? Es una pregunta retórica que hace Pablo y la respuesta todos lo sabemos: nadie. Y pues uno de esos nadie soy yo. Y de esos nadie quiere platicarles esta tarde y espero que les sea de bendición lo que Dios ha puesto ya porque iba a ser en agosto y luego no fue en agosto, siempre fue en septiembre y lo he venido meditando y orando y ensayando una y otras veces en mi mente, en mi imaginación y bueno, finalmente el día 23 de septiembre, que hoy según el internet hoy se acaba el mundo, ¿no? Había muchos videos respecto de eso, que el 23 de septiembre era nuestro último día y pues caramba, ¿quién puede saber eso sino solamente Dios? Y quiero platicarles algo en este mundo actual que hoy nos toca vivir, en que oímos de igualdad de género, de gurús espirituales, de feng shui y de tantas cosas de coaching de vida. No sé qué rayo sea eso, pero hay gente que se dice coaching de vida. Y de ese tipo de igualdad quiero platicarles algo. ¿Qué dice al respecto Dios de la igualdad entre mujeres y hombres? ¿Cómo la maneja Él? ¿Qué dice al respecto de esto? En lo que respecta a nosotros como igualdad como país, en ese lugar en donde se emanan esas leyes de igualdad, de 500 diputados que tiene nuestro país, 317 son hombres y 183 son mujeres. Como que ya no está tan igual la cosa, ¿no? De 128 senadores que tiene la Cámara Alta, 43 son mujeres y 85 hombres, o sea, el 2 por 1, ya menos igual, ¿no? De los 32 estados que tiene la República, contando la Ciudad de México en ello, solo una es mujer, la gobernadora de Sonora. De los 11 jueces que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo 2 son mujeres y 9 son varones. Como que no está tan igual la cosa, ¿no? Hace años había una caricatura que se llamaba El Show de Bullwinkle y no sé si ustedes recuerdan, había unos personajes, una que se llamaba Natasha, era alta, delgada, así como Vitola, y Boris era su pareja, estaba chaparrito, gordito. Y Boris era ladino, tramposo. Y entonces un día tienen que ir a una cierta isla, pero tienen que hacerlo en un bote. Y entonces acuerdan al principio que van a remar mitad y mitad. Y entonces Boris le dice a Natasha: empieza tú. Y si Natasha agarra los remos y el remo le empieza a dar ¡zas! ¡zas!
Y ¡zas! Y empieza a remar. Y ya Natasha está bien cansada, ¿no? Así como que, pues, ya no te toca tu mitad. Le dice, Boris, te toca. Y le dice, sí, perdón, Natasha. Y se cambian de lugar y empieza Boris, ¡zas! ¡Zas! Y llegaron. Y le dice Boris, así como apenado, sonrojado, le dice, perdón, me tocó la mitad más corta. Eso pasa en la actualidad con los hombres y las mujeres. Si una mujer consigue un trabajo, resulta que ese mismo trabajo lo realiza un hombre, pero al hombre se lo pagan mejor. Y aunque a veces la mujer trabaje horas extras, le dan el mismo sueldo. Y si hablamos de justicia en cuanto a la penalidad, tengo unos datos de una doctora que se llama Mercedes Llamas. Ella es doctora en criminología y licenciada en readaptación social y varios cargos como esos títulos profesionales tiene. Perdón, estoy tirando esto. Ahí está. Gracias. Y ella dice que cuando una mujer comete un delito, del 100% de delitos que comete, el 76% de ellos los comete contra un familiar, principalmente el esposo, el papá y algún otro familiar. Y el 24% restante es en un accidente, en crimen organizado y demás cosas como esas. Del 100% que comete los delitos un hombre, el 50% de ellos normalmente terminan en líos contra otra persona y le cuesta la vida a alguien, a alguno de los hombres. Pero de ese 50%, solo el 8% es contra un familiar. La mujer normalmente delinque en contra de un familiar. Y eso nos empieza a dar una pista como que la mujer a quién ve como verdugo, cuando normalmente el objetivo de su fechoría es el varón, un esposo. Y cuando viene la cuestión, esto en cuestión de penalidad del castigo, porque infringió la ley, a la mujer regularmente se le dan 24 años en promedio de cárcel, mientras al varón solo se le dan 18 años de cárcel. O sea, 25% más para la mujer. Y lo que esta doctora encontró en sus investigaciones es que para que una mujer sea mala, ha de ser más mala, porque tiene que vencer el instinto maternal, que según la sociedad es más fuerte que el paternal. Y en el caso de la mujer, si mata a un familiar, eso le resulta como agravante. Y en el caso del hombre, no. Y eso ya nos va hablando de la justicia que el hombre practica. Hay una canción de John Lennon, ya vieja, y que el hombre en la actualidad tenemos así como una especie de gurú. John Lennon, si lo dice así como que es una especie de estandarte de la sociedad, empieza cantando una canción que dice, la de Imagina, y dice, imagina que no hay cielo. Con eso el equivalente es, imagina que no hay Dios. Y en otra canción dice, I don't believe en Hitler, I don't believe en Kennedy, I don't believe en, no sé, el gobierno, y así se la lleva. Y llega un momento en que dice, I don't believe en Jesus, en Jesús. No creo en Jesús. Después hace una pausa y dice, yes believe en me. O sea, sí cree en Él, pero no en Jesús. Y esas son algunos de nuestros guías que tenemos hoy en día. Y las alternativas que el mundo nos da como para solucionar problemas tan graves como la desigualdad, sin buscar exhaustivamente, encontré 20 días especiales para festejar a la mujer. Y en ellos hay Día de la Tía, Día de la Mujer Mexicana, aparte del Día de la Mujer Internacional, Día de los Derechos de la Mujer, Día de la Mujer Rural, Día de la Violencia contra la Mujer Internacional, y llegan al extremo hasta Día de la Suegra. Ahí sí creo que se pasaron. Y todos esos días, si son como mejoralitos que le damos a la sociedad, y en este caso a las mujeres, en el caso de que dices, ¿cómo es posible que lo que el hombre necesita, la mujer necesita es un trasplante de corazón, como dice Santiago Benavides, y lo que nosotros le damos es una sal de uvas o un mejoralito, y con eso se te va a pasar? Total, ya te di tu día, ¿no? Ya te exploté, ya hice contigo lo que quise, pero pues tienes tu día, ¿no?
Y hay para todos los gustos y todas las posibilidades. O sea, te toca a ti tú te acomodas en aquel. Y esas son las respuestas que da el mundo. Déjenme darles otros ejemplos, como decía Carlos Monsiváis, para documentar nuestro optimismo. Tenía una columna que él escribía en La Jornada y decía, para documentar nuestro optimismo, y daba datos puros pesimistas. O sea, no documentaba para bien, sino pesimismo. Pues algo así les voy a hacer ahorita, porque lo que quiero es establecer con ustedes es un contraste. Otra de las alternativas que da el mundo para curar esta desigualdad entre los hombres es la educación, y es una excelente respuesta. Datos para comprobárselo ello. Japón es uno de los países más desarrollados en el mundo, y tenemos una idea preconcebida de que los japoneses, wow, no son súper inteligentes, se transportan ya casi mentalmente y sus coches ya vuelan, y una sociedad súper avanzada. Pero resulta que esa sociedad súper avanzada, que no tarea en un papel, que no saca ni una bolita verde y la avienta, nada, todo es un orden perfecto, tiene el más alto índice de suicidio en el mundo entre su población, hombres, mujeres, niños y ancianos. ¿Y qué pasó con la educación? Últimamente en Japón está de moda lo que le llaman manga, que son cómics, y anime. Y en el anime ni siquiera se menosprecia a la mujer. Esta vez ya la tomaron como mascota a la mujer. Y esa es la civilización desarrollada, el primer mundo. Y uno dice, pues como que no aspiro mucho a eso, ¿no? Otro ejemplo de educación. Si piensan ustedes en Holanda, ¿cómo se lo imaginan siempre Holanda? Yo no conozco Holanda, pero siempre me lo imagino como lindo, ¿no? Limpio, calles seguras, campos de tulipanes rojos, amarillos, o del color que los hagan, hermosos, y sus molinos de esos antiguos que van dando vueltas, y ese cliché que ya tenemos sobre ciertas sociedades. Así como pensamos en México en un charro, pues allá pensamos algo así, con suecos holandeses, ¿no? Algo así. Pero resulta que esa sociedad tan desarrollada ha reglamentado la prostitución, y sus mujeres son exhibidas en vitrinas. Y esa industria genera $2.500 millones al año, legalmente. Y clandestinamente genera $500 millones. O sea, entre los dos son $3.000 millones. O sea, han reglamentado el pecado, el adulterio. Y le están sacando provecho económico. Y esas son las sociedades de vanguardia a las que aspiramos, las que citamos normalmente en Holanda, en Dinamarca, y nos dicen esos ejemplos como diciendo, oye, pero ve lo que están haciendo. Otro ejemplo que les doy, para seguir documentando nuestro optimismo. ¿Ustedes les gusta el perfume Hugo Boss? ¿Alguien tiene Hugo Boss, no sé, de hombre o de mujer? O ropa, una camisa, un pantalón. Es cara la marca, ¿no? Y nos gusta, y bueno, a mí sí me gusta, huele lindo. Pues resulta que Hugo Boss en su momento, cuando la Segunda Guerra Mundial, le pidió al Partido Nacionalista Alemán que le dejara diseñar, no se lo ofertaron, él la pidió, porque era simpatizante del nacionalismo alemán, le pidió que le dejara diseñar sus uniformes. Y cada que vemos una película de los alemanes, se ven bien vestidos, ¿no? Impecables, así uno dice, pues sí se ven superiores, al menos físicamente por aspecto, sí se veían así bien presentables. Pues son diseño de Hugo Boss. Pero lamentablemente esta desigualdad ni es tan nueva ni está en desuso. Y quiero darles más ejemplos de ese pesimismo y de esa desigualdad que en el mundo se vive. En la Biblia inclusive hay un ejemplo de eso. En una ocasión le llevan a Jesús una mujer porque la sorprendieron en pecado, pero no llevan al varón, llevan a la mujer. Y le dicen, la ley de Moisés dice que si a una mujer es sorprendida en adulterio, la debemos de apedrear. ¿Tú qué dices? Eso se hacía antes. Y en nuestra actualidad se hacen cosas como estas que le doy. Eso es antes y ahora una de ahora. El 14 de octubre del 2016, el día de mi cumpleaños, lamentablemente, en Tlaquiagua, Hidalgo, una pareja de papás cambió a su hija de 16 años que estudiaba la preparatoria por unos cartones de cerveza
y 2 guajolotes, por usos y costumbres. Esa es la igualdad que el mundo practica y que está aquí en Hidalgo, a 2 horas de nuestra ciudad. Otro ejemplo, si un rey, la reina, era cuidada por eunucos, varones castrados, no vaya a ser, ¿no? Y en cambio el rey tenía un harem a su disposición. Eso es de antes y una de ahora. En el mundo se mutilan cada año a cerca de 3 millones de mujeres, de jovencitas, especialmente en África, pero en otros países, inclusive encontré un caso en España, en donde le cortan el clítoris, lo que los médicos llaman oblación, para que no sientan placer cuando tengan relaciones sexuales. Y con esto inhiban la infidelidad. Una de antes, ya les dije de ahora quiero darles otra de antes. Los chinos, que ahora está tan de moda eso de los zen y del feng shui y todas esas cosas, en uno de sus poemas más emblemáticos dice algo como esto: qué triste es ser mujer, nada en el mundo es considerado de menor valor. Ese es antes, ahora una de ahora. Jiggy Drama es el nombre artístico de un cantante o algo intenta ser cantante. Dice en una de sus canciones de reggaetón, esta es como la más ligera que encontré porque hay unas que son terribles, pero esta, su letra de su canción dice: si sigues en esa actitud, voy a violarte. Ey, que comienzo contigo y te acuso de violar la ley, así que no te pongas alzadita. Está grave, ¿no? Otra de antes. En el siglo XII, si una mujer era violada y ésta quedaba embarazada producto de la violación, entonces se consideraba que había sido con su consentimiento. Está grave, ¿no? Y no era en cualquier país. En Inglaterra, que siempre ha mantenido una posición privilegiada en el contexto mundial. El año pasado, en la tercera sección de Valle de Aragón, yo vivo cerca de ahí, de hecho antes rentábamos un departamento por ahí cerquitas, una pareja, un matrimonio, decidió divorciarse de una manera express. Se agarraron a cuchilladas, hombre contra mujer. La mujer tenía 40 años, el hombre 42. Dicen los vecinos que siempre tenían luchas, pleitos constantes, pero que esta vez llegaron a un tal punto que dijeron: vamos a divorciarnos express porque esto ya se acabó. Al siguiente día del pleito llegó el hermano de la mujer y los encontró. La mujer ya estaba muerta, el hombre estaba agonizando. Pudo sobrevivir el varón con 10 puñaladas que tenía aún en el cuerpo. Pero esto no es solo de nuestra ciudad, esta descomposición está en todo el mundo. Algo semejante sucedió en Irapuato. Una pareja, el hombre de 68 años y la mujer de 55, igual tomaron ese camino y a cuchilladas se empezaron a divorciar. Ambos murieron. Una de hace tiempo. Los judíos, cuando oraban a Dios, decían: Dios, te doy gracias porque no soy gentil, porque no soy mujer. Esa es la igualdad que el mundo practica antes, ahora, y si siguen las cosas como van, también en el futuro. A mí me preocupa y me escandaliza porque pues mi esposa y mi hija, ¿no? Y nosotros somos cristianos y a veces no estamos tan lejanos a eso. Esas son las alternativas que el mundo nos da y las respuestas, como bueno, te vamos a hacer tu día o te vamos a educar. El gobierno del Estado de México, que recién terminó su administración, pasó 5 años en litigio contra ONGs. 5 años en litigio contra ONGs porque no quería declarar algo que le llaman declaratoria de género, creo se llama. Ahorita me recuerdo el nombre. Esto significa que el Estado de México tiene que aceptar que en su territorio hay una violencia extrema contra las mujeres.
Y de los 6 años que le tocó gobernar a este hombre, 5 años se la pasó en litigio hasta que lo obligó legalmente la Suprema Corte a aceptarlo. Y no lo aceptó en todo el estado, solo lo aceptó en algunos municipios, entre ellos Ecatepec, que tiene el más alto índice de feminicidio en todo el país. Y Ecatepec está aquí a la vuelta de la casa. Y aunque estuviera lejos, igualmente sigue siendo grave. Y en Nezahualcóyotl y en otros más municipios. Y esas son las recetas que el hombre, de acuerdo a su entendimiento, va dando, y son las respuestas que resultan inútiles, ineficaces. En lo que va de este año, del 2017, en los primeros 6 meses, en esos municipios se han registrado 122 feminicidios. Y el año todavía no termina. Hace poco en el radio escuché a un conductor de radio que se llama Raúl Sánchez de Tagle, y a él se le ocurrió hacer una encuesta en su cuenta de Twitter. Y hizo esta pregunta: de acuerdo a los acontecimientos que últimamente han sucedido en nuestra sociedad, ¿cómo se siente usted? ¿Qué sensación le deja? Todavía no pasaban lo de los huracanes y todavía no pasaban lo de los terremotos. Y el hombre que no es cristiano decía: lamentablemente, la encuesta dice que 83% de la gente, y subiendo, se siente en desolación, en desesperanza. Y sigue subiendo. Andrew Fletcher es un cantante de música pop que alguna vez hizo una declaración y dijo: a mí no me importa quién escriba las leyes, a mí déjenme escribir las canciones. Y si tratamos de interpretar esta declaración, esto significa que nosotros más o menos, probablemente si usted es abogado, juez o constitucionalista, alguna cosa así, sí ha leído la Constitución. Pero si usted no se dedica a nada de eso, seguramente nunca ha leído la Constitución, ¿no? Pero sabemos que en ella está contenido cosas como no matar, no robar, no mentir, prohibido el adulterio y fraudes y demás cosas. Hoy en día quizás diga y no exceder los límites de velocidad o algo así como eso. Pero no conocemos mayor que eso. Si no leemos ni el instructivo de un aparato, vamos a leer la Constitución. Pero las canciones, vaya que sí las sabemos, ¿no? Y son pequeñas dosis de filosofía que van siempre a nuestro corazón. Y yo siempre he pensado que a veces la gente nos dice: es que las culturas de este lado y este lado son tan distintas, gentes tan diferentes. Pero cuando oímos sus canciones, resulta que un hombre le canta a una mujer o una mujer a un hombre, y dices: eso lo cantaron en Marruecos y no es tan distinto a lo que cantamos aquí en México. Luego entonces en lo esencial nos parecemos bastante. El grupo mexicano Café Tacuba, que es conocido nacionalmente e internacionalmente, de los más famosos, tiene una canción que se llama Ingrata, y que cada concierto que Café Tacuba tiene, se la piden, de cajón se la piden. O sea, como que puede faltar cualquiera, la Chilanga Banda, la que ustedes quieran, María, la que a ustedes se les ocurre falta, pero la Ingrata no. Y entonces estos músicos un día empezaron a pensar y reflexionaron: oigan, ¿ya vieron cómo está la violencia en el país y en la ciudad y en los municipios aledaños? Y en sus palabras, y lo cito textualmente, dijeron: ya no está chido que nos pidan esa canción. Por favor, ya no nos la pidan, se la dicen a su público. ¿No se dan cuenta cómo está desbordada la violencia contra las mujeres en nuestro país, en Ciudad Juárez? ¿No conocemos, hasta hay documentales y películas de las muertas de Juárez? Y a juzgar por los números, cualquier día puede ser las muertas de Neza, y las muertas de Ecatepec, y las muertas de la Ciudad de México. Apenas la semana pasada supimos de una jovencita que se subió a un taxi y alguien, porque la encontró ebria, quiso abusar de ella o abusó de ella y luego la mató. Bueno, pues este grupo toma conciencia y le dice a su público, a su gente que no son cristianos: por favor, ya no nos pidan eso, ya no lo queremos cantar. Alejandro Fernández, otro cantante popular, tiene una canción, no sé cómo se llama, pero en una de sus estrofas dice: mátalas con una sobredosis de ternura. Todos la hemos escuchado, ¿no? Quizá no la tengamos dentro de nuestros discos, pero pues en la calle la oímos. Y luego de otra parte dice: asfíxialas.
¿Se imaginan ustedes a Jesús diciéndole a sus discípulos, oye, si me amáis, matad a vuestros semejantes? No es esa la metáfora, ¿no? Mataos los unos a los otros, de amor. Pero las alternativas que el mundo tiene no son suficientes. Y si ustedes lo ven, lo notamos, lo percibimos en nuestra sociedad. Y más en una situación como la que hoy nos encontramos, de crisis emocional, espiritual y de una confusión. Hoy en la mañana veía de los noticieros que se regodean tanto en estas cosas y llevan a una mujer para enseñarnos a respirar. Pero ni por accidente llevan a un pastor o alguien, algún cristiano, a decir, pueblo de México, vamos a orar, ¿no? Vamos a pedir misericordia de Dios. No, porque está prohibido, somos un estado laico y no podemos hacer cosas como esas. Pero la historia de la que yo quiero hoy platicarles, de acuerdo a lo que la Biblia dice, es una cosa pequeñita, insignificante. Es un nadie. Es un alguien que no vale nada, alguien que se identifica a lo mejor con alguno de nosotros. Eduardo Galeano es un escritor uruguayo que a lo mejor ustedes recuerdan, que en la secundaria o en la primaria nos pedían algún libro de las venas abiertas de América Latina. Tiene cuentos y poemas, la verdad que a mí me gustan mucho, pero este hombre era ateo y decía que Dios es un mito. Ese hombre ya murió hace poco y hoy está delante de ese mito siendo juzgado. Y antes de morir escribió cosas como estas que le quiero leer. El poema se llama Los Nadie, de quien les voy a hablar algunos ejemplos. Dice: sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadios la llamen, y aunque les pique la mano izquierda y se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanías, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie que cuestan menos que las balas que los mata. Eso está terrible, ¿no? Y eso escribió este hombre. Y uno dice, y ante esta opción que nos da el mundo, ¿qué nos queda a nosotros? Y si vemos que la casa de nuestro vecino, de nuestro amigo, o la escuela donde estaban nuestros hijos, se cayó. Y si de por sí no tenían muchos recursos, ahora que se cayó, ¿qué haremos? ¿Qué esperanza nos queda? ¿Dónde nos acogemos? Las respuestas que nos da Jesús son muy sencillas, muy breves. Quizá ustedes recuerden una canción que escribe y canta Santiago Benavides que dice, historias campesinas. Pues de esa quiero platicarles una. Pero antes de eso, quiero leerles el texto. Es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, y quiero pedirles un favor. No lo busquen, no saquen su Biblia. Recréenlo en su mente, no lo imaginen. Ya lo conocen, ya lo han oído cientos de veces. Denme la oportunidad de leérselos y recreen en su mente ese momento. No saquen ni su Biblia, no se distraigan. Dice, y yo le voy a poner algunas pequeñas añadidos y para que se comprenda más. Dice, cuando pues el Señor entendió, cuando el Señor se dio cuenta de que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua.
Y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar un taco placero. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Te entero, judíos y samaritanos no nos tragamos. Jesús le respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde está tu cubeta? ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de vida, una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Consejería pastoral, ¿no? ¿Y qué consejero? Respondió Jesús a la mujer y le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, ya nos vamos entendiendo. No tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. 6. En esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Evasión. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. No dice que se sorprendieron, no dice que se extrañaron, dice se maravillaron de que hablaba con una mujer y además extranjera. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Este es el 30 y nos vamos a saltar aquí hasta el 39, porque es en otro contexto, pues. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, después de que la mujer fue, muchos de los samaritanos de aquella ciudad que creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que ha hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos, se dio cuenta, comprendió el Señor, eso significa celos de los religiosos. ¿Cómo va haciendo que este hombre tanta gente tenga, no? Pero en el versículo 4, Dios nos explica algo: que con Dios no hay casualidades, sino intención. Dice: le era necesario pasar por Samaria. No dice: bueno, pues me voy a meter a este pueblo a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sale. Me han platicado él, a lo mejor no nos quieren mucho, pero pues a ver si hasta me paso de shopping, ¿no? Va con toda intención el Señor y entra a Samaria. En el versículo 4 dice eso. Es semejante como cuando Jesús, no sé si se recuerdan, que se extravió y dijo: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. O sea, la relevancia que le da Jesús a llegar a ese lugar. De acuerdo a lo que yo he investigado, más o menos se calcula que Jesús en promedio caminaba 30.5 kilómetros diarios. Se echó casi sus 3/4 de maratón y llegó a Samaria.
En el versículo 10, dice el versículo que se sentó al lado del pozo. ¿Se imaginan este hombre extraordinario, hijo de Dios, pudiendo estar sentado en su trono de gloria, viene a sentarse en una piedra para evangelizar a una mujer? La Biblia dice en Filipenses, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Deja su trono de gloria, toda su majestad, para venir a sentarse junto a una mujer, en el brocal de un pozo. Y no solo eso, sino que la espera. Él es un caballero y llegó a tiempo. Y quizá a la distancia dijo, ya viene allá mi cita. En ese mismo versículo 6 se establece que era la hora sexta. Para los judíos el día comenzaba a las 6 de la mañana. O sea que cuando era la hora sexta era mediodía. Y en un clima desértico, eso no es cualquier cosa, Pero hay otro pasaje en donde también se establece la hora del día. Alguien que visita a Jesús, pero ocurre todo lo contrario. Aquí es pleno día, mediodía, rayo del sol. Y este hombre visita a Jesús completamente al lado opuesto, de noche. Pero en ambos casos la motivación es la misma. En el caso de Nicodemo, que está en el capítulo 3, una hoja anterior, dice que visitó a Jesús de noche. Y de acuerdo a los comentaristas dicen que probablemente hizo esta visita a esta hora del día por temor a la sociedad fariseica a la que él pertenecía. Igual, de acuerdo a los comentaristas dicen que probablemente esta mujer hacía esta tarea a esta hora del día porque no había gente que la juzgara o le recriminara, al menos con su mirada. Ahora, producto del primer temblor del 7 de septiembre, ahí en la colonia donde vivimos nosotros, se rompió una tubería y estuvimos así como 10, 12 días sin agua. Entonces había, en lo que la reparaban y todo este asunto, hubo que acarrear agua en cubetas. Y el primer día que acarreé agua, antes de mí había como una fila de 40, 50 cubetas. Y además el chorro no era muy abundante y dilataba más. Y pues hay que estar ahí porque además de todo hay como una especie de mercado negro de cubetas, que si tú te vas, alguien más mete sus cubetas y menos te tocan, ¿no? Entonces hay que estar ahí esperando como hora y media que nos tocara el agua. Pero un día se me ocurrió acarrear a las 2 de la tarde. Dije, voy a emplear la técnica de samaritana, ¿no? Y yo, sorpresa, no había nadie. Y un chorrote de agua, dije. Y pues hasta nos pusimos a lavar porque estaba rapidísimo. Los psicólogos dicen que lo que no decimos, lo actuamos. No sé si les ha pasado a ustedes, varones, con su esposa que a veces está enojada, así de vez en cuando, ¿no? A lo mejor ni lo han experimentado, pero estoy hablando aquí en el espacio, en el aire. Y cuando la esposa está así y no nos dice nada, y nosotros le decimos, ¿qué te pasa? ¿Qué les contesta a su esposa regularmente? No, nada. Es clásico, ¿no? No, nada. No, pero dime, ¿por qué estás tan callada? No, nada. Y entonces uno que en conciencia uno quisiera decir, bueno, nos vemos. Y no, hombre, o sea, si hace uno dices, no, hombre, no, Dios mío. No, uno tiene que adivinar, o sea, seamos conscientes, ¿no? Como diciendo, mira esto, mira, hasta que finalmente sale, ¿no? No lo está diciendo, pero lo está actuando. Esta mujer algo así le pasa. Y ocupa como abrigo, como escondite, el rayo del sol. Se esconde debajo del sol y debajo de su cántaro. Porque dice, a esta hora, pues, ¿quién va a salir, no? Hay una canción de Serrat que se llama Pueblo Blanco. En una de sus estrofas menciona y dice, de una mujer mirando ocultas tras los visillos, o sea, tras las rendijas, tras la cortina, en un huequito que tenga nuestra casa, y se asoma a la mejor esta mujer para ver que no haya nadie y que cuando va, sale, va, ahorita no hay nadie y se va. No le hace a cargar agua a media rayo del sol y en un clima desértico, dice, pero pues no voy a ser recriminada por las miradas de nadie. No lo está diciendo, pero lo está actuando. Y se está escondiendo debajo del sol, cosa que parece absurda. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez en que hay una persona con la que no se quieren ver, que no les cae muy bien, o a lo mejor le debemos dinero, y de repente cuando la vemos, que no me vea, que no me vea. Y en nuestra conducta lo hacemos más evidente, ¿no? Nuestra presencia. Y a veces nos funciona, o a veces el otro tiene misericordia de nosotros y dice, ya lo vi, qué pena ajena, ¿no? Ya voy a hacer como que no lo vi, ¿no?
A lo mejor algo así le pasaba a esta mujer. Y quién sabe cuánto tiempo llevaba haciendo esta conducta. Porque dice que tenía 5 esposos y otro más. Y si lo pensamos, dices, pues cuánto tiempo le habrá dedicado a cada relación. Digamos que si fuera un esfuerzo así honesto de que quiero que funcione este matrimonio, unos 2 años, ¿no? Y si ya van 5 maridos, lleva 10 años así. Y cada vez esa losa pesa más. Hay un dicho entre nosotros que conocemos en el versículo 7, que dice, a nadie se le niega un vaso de agua, ¿no? Sí lo han oído, ¿no? Que dice, a nadie se le niega un vaso de agua, porque es básico. Nosotros, nuestra constitución, la mayoría es líquido. Antes yo me acuerdo que hace muchos años, en mi casa sí llegó a pasar algo así, como que alguien tocaba y te decía, ¿no me regalas un vaso de agua, por favor? Y sí se lo dábamos así, sin cuestionario de promedio, ni menospreciarles, y tome, y se lo te veía. Hoy en día ya creo que ya no es tan usual, porque pues la verdad también, como están las cosas, eso sería razón de desconfianza, ¿no? Pero esta mujer, por el vaso de agua que le piden, que no se le niega a nadie, le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Es como si le dijera en nuestro contexto actual, ¿cómo me pides a mí si ya vi que eres judío? Traes tu tatuaje aquí, que estuviste en Auschwitz, que traes tu pijama de rayas y tu brazalete y tus papeles con el sello de la estrella de David. ¿Qué, no te enteras? Yo soy samaritana, soy aria, soy superior a ti. ¿Cómo crees que te voy a dar de beber? Y uno diría, ¿tanto por un vaso de agua? Una hermana de la iglesia, que es ultramaratonista, corre constantemente. Creo que este año fue a correr una carrera, lo hace cada año, pero ella corrió la carrera de este año en Huachochi, Chihuahua, en las Barrancas del Cobre. Y para completar este ultramaratón son 100 kilómetros corriendo a campo traviesa, y dice que es una inmensidad, dice que uno se siente lo que es un grano de arena en esa inmensidad. Dice, pero hay unas partes en las que entra uno casi a un baño sauna, es desgastante físicamente y emocionalmente también. Y tiene un compañero con el que no se lleva tan bien la hermana. Nosotros ya tiene varios años que la conocemos y con ella trabajamos lo que nosotros fabricamos, entre paréntesis el comercial, y le vendemos vestuario para danza. Y entonces ella me platica esto, dice, y ahí estaba ese hombre que ni le caigo tan bien y ni me cae tan bien, pero no tenemos propiamente una enemistad, nada más que como que a veces nos vemos y yo digo, ahí va ese, y él quizá diga, ahí va esa, ¿no? Así como es, X. Y a veces hasta nos ignoramos, como que no lo vi y como que no me vio. Pero este día en esa carrera no hay opción de ignorarse. Van a llegar a una intersección en la que por ahí solo puede pasar uno de ellos y se tienen que ver, y justamente van a hacer colisión entre ellos. Y ya desde que lo ve de lejos, la hermana me dice, no me acuerdo cómo me dijo que se llamaba, pero me dice, pongamos que se llama Juan Pérez. Y dice, ay, ahí viene Juan Pérez. Y se acercan y se van acercando y se van acercando. ¿Quién sabe que venga pensando Juan Pérez? Pero la hermana me platica lo que ella va pensando. Finalmente se encuentran y conforme más se van acercando, resulta que la hermana se da cuenta que algo le está pasando a Juan Pérez. Y entonces acelera su paso y le dice, oye, Juan Pérez, ¿estás bien? Y Juan Pérez se queda, ya no tengo nada. Y cuando me dijo nada, entendí todo. Este hombre está al borde del colapso, completamente deshidratado y desfondado en esa inmensidad. Y cada uno de esos corredores tiene que llevar una maleta con un kit de provisiones, inclusive hasta de emergencia, como es el caso. Se entiende que el señor ya no le queda nada de ese kit. Entonces la hermana saca agua, una fruta
Y si es como mi mamá, también llevaba arroz y huevos duros. No, no es así la hermana, pero nada más lo digo, ¿no? Pero entonces saca y le empieza a dar de beber, y le empieza a dar una fruta y coma. Y no solo con eso, ese hombre que no le es tan agradable, le empieza a dar masaje y a rehabilitarlo. Y pasan los minutos y le pregunta a Juan Pérez, ¿cómo estás? Y Juan Pérez le dice, ya me siento muy bien, gracias. Ya estoy bastante bien, dice, ya me recompuse. Gracias. Y le dice, entonces vamos. No, dice, sigue tu camino, yo hoy puedo llegar sola, no te preocupes, vete. De veras, no, dice, sigue. Ya estoy bien, ya me reanimé. Y en el camino, la hermana, para completar su trayecto, va pensando y reflexionando. ¿Le platico a mi esposo o no le platico? El hermano también está compitiendo, pero está en otra etapa. ¿Le platico o no le platico? Y va en esa disyuntiva si le platica a su esposo o no le platica. Y decide, no le voy a platicar. No lo hice para estarlo presumiendo, alardando con algo. Así Dios quiso que salieran las cosas y no le voy a platicar. Cuando termina la carrera se encuentra con su esposo y su esposo se acerca y le dice, oye, hablé con Juan Pérez y ya me dijo lo que hiciste. Qué linda eres. Esa agua es el agua que Jesús está llevando a la samaritana. Ella está hablando de agua en una cubeta y Jesús está hablando de un agua en el corazón que sacia y que da una nueva vida. Pero siguiendo avanzando en este texto que es tan amplio, entre el versículo 16 y el 18, con las respuestas de la mujer y como diciendo, te estás poniendo ruda y me estás diciendo que me menosprecias por ser judío. Porque le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Es como si en nuestro contexto nos dijeran, ¿a poco eres tú mayor que el cura Hidalgo? No, dices, no, pues ya te fuiste a los héroes de la patria y esos, aunque no hayan sido lo que fueron, ya los tenemos mitificados. Nadie puede decir ya nada en contra de ellos, aunque no hayan sido todo lo que nos dicen. No, pues ya, ni cómo competir. Pero Jesús a lo mejor pensó, si supieras quién era Jacob, era Michalán y un tramposo, y también en él trabajé. Pero a partir del versículo 16 al 18, Jesús dice, bueno, si en esos términos vamos a hablar, va. Quiero hablar contigo, pero quiero que traigas a tu esposo para consejería pastoral. Ve y llama a tu marido, le dice. Y entonces la mujer dice, ¿para qué abrí la boca y para qué hablé tan rudamente, no? Dice, pues te vuelvo a enterar, no tengo marido. Y entonces Jesús le dice, bueno, ya vamos entendiéndonos. Bien has dicho, porque no tengo marido. Dice, si no has tenido, el que ahorita tienes no es tu marido, si ni 5 maridos has tenido. Y el que ahorita tienes tampoco es tu marido, o sea, van 6. Quizás estos 5 o estos 6 podrían haber tenido hasta un grupo terapéutico, no entre ellos. Que a lo mejor se reunían, no sé, una vez al mes y decían, ¿y a ti qué te hizo? No, pues a mí me corrió de la casa. ¿Y a ti? No, pues a mí me engañó contigo. Y Jesús lo que quiere es ir al fondo del asunto. Jesús no está interesado en aparentar. Jesús está interesado en limpiar su pecado, no en esconderlo. Y por eso la confronta. Y ella le dice, cuando después de estas citas que le dice, Jesús habla del marido 4 veces y la mujer 1 vez. Y la mujer le contesta con una evasiva y le dice, mejor hablemos. Dice, Señor, me parece que eres profeta. Y esto de las evasivas no es nuevo tampoco, viene desde el origen del hombre. Cuando el hombre pecó, dice la Biblia que Dios se paseaba por el huerto. Y en un momento le habla al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Tan fácil que contestar esa pregunta, ¿no? Le pudo haber dicho a Adán, no, pues estoy aquí en la cueva poniéndole todavía nombre a los animales que me dejaste un buen de trabajo, ¿no? O me estoy comiendo esta fruta para no ir a pecar y comerme la del fruto prohibido, ¿no? No, le contesta con una evasiva y le dice, tuve miedo.
Y nosotros solemos, entonces, habría que decirle a Dios, cambia la pregunta para que mi respuesta esté correcta. Y así esta mujer le dice, Señor, me parece que eres profeta. Y resulta que la religión es de lo que le quiere hablar la mujer y le dice, y la religión es la intención del hombre para llegar a Dios. Pero el plan de Dios es Jesús para salvar al hombre. Y entonces esta mujer comienza con sus evasivas. Y dentro de todo este ejercicio de toma y daca, Jesús le hace la revelación más extraordinaria que se le haya hecho a alguna persona. Esta revelación no se la hizo de esta magnitud a Moisés, no se la hizo al rey David, de quien más se habla en la Biblia después de Jesús. Y le dice, la mujer le habla y le dice, Señor, sabemos que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir y nos revelará todas estas cosas. Y entonces Jesús le dice, yo soy. En la Biblia hay 7 yo soy. Yo soy el buen camino, yo soy la verdad de la vida, yo soy la luz, yo soy el buen pastor. Pero este yo soy, creo yo que lo engloba todo. En general, yo soy todos esos yo soy. Y se lo hace a esta mujer promiscua, que ni siquiera judía era. Y le dice, yo soy. Y esta mujer, con toda esa pequeña información, sale a evangelizar. Esta mujer no ha visto a Jesús caminando sobre el mar. Esta mujer no ha visto a Jesús calmando la tormenta. Esta mujer no ha visto a Jesús alimentando a 5,000 y luego a 4,000 personas. Esta mujer no ha visto curar a los sordos. No ha visto a Jesús devolverle la vista a los ciegos. No ha visto resucitar a los muertos. No ha visto sanar a los leprosos. Ningún milagro de estos ha visto. Pero está empezando a experimentar en carne propia el milagro que cuesta más trabajo, el del carácter, el de la fe. Dice el pastor Rick Warren que cuando nosotros muramos, lo único que nos vamos a llevar es nuestro carácter. Y ese es el milagro que nos lleva toda la vida. A veces acertamos y a veces fallamos, acierto y error. Pablo lo dice, queriendo hacer lo bueno, no lo hago, meto las patas. Ese es el milagro del carácter que está empezando a operar en esta mujer. Y ella se hace una pregunta extremadamente valiosa. Los hebreos tienen un dicho que dice, una pregunta sabia es la mitad de una respuesta. Y esta mujer se hace la pregunta más sabia que alguien puede tener. Cuando le va a evangelizar a su pueblo del que se esconde, ahora sin ningún temor va y les evangeliza y les dice, ¿no será este el Cristo? ¿No lo habremos encontrado ya? Esta mujer que antes vivía a hurtadillas, escondidas, ahora tiene una actitud diferente, está viviendo algo distinto, está experimentando algo desconocido para ella. A Pedro le pasó algo semejante. En el capítulo 3 de Hechos, Pedro le reprocha a los judíos y le dice, vosotros entregasteis y negasteis a Jesús el Cristo. Y uno diría, ¿Pedro? Hablando de negación, digo, pues si Pedro tiene la franquicia, ¿no? Pero más adelante en el capítulo 3, en el versículo 19 dice, para que vengan tiempos de refrigerio y alcanzaréis perdón. Pedro está creyendo en eso. Pedro cree que ha sido perdonado y esta mujer empieza a experimentar algo semejante, el perdón. Ya no empieza a sentir aquel remordimiento de decir, tengo que salir a mediodía para que no ser vista. Y le pasa algo semejante a lo que le pasa al hombre, al endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan ustedes cuando ya finalmente queda sano y dice que ya está vestido y en su cabal juicio? Le ruega a Jesús y le dice, por favor déjame ir contigo. Y entonces pasa algo y Jesús le dice, no, ve y cuenta cuán grandes maravillas ha hecho el Señor contigo. Y este hombre no se va a cualquier ranchería, en un pueblo alejado. Dice que se va a Decápolis, según el Evangelio de Marcos. Decápolis es una gran ciudad, 10 ciudades juntas. Y ahí dice que la gente se maravillaba de lo que este hombre hablaba y decía. Y este hombre
y esta mujer no han tomado el venid y ved, no han tomado membresía, no han ido al seminario, no van el camino de Maús, no asisten ni a una zarza. Pero el Señor ha empezado a hacer el milagro en la fe y en el carácter de estas personas. Y empiezan a evangelizar. Les es como dice Pablo, me es impuesto el evangelio. Empiezan a hacer eso. Y a esta mujer le pasa algo. Hay una película que se llama El Código Enigma, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y unos científicos. Durante el desarrollo de la película, en 4 ocasiones se menciona esta frase. Gente que nadie espera, hace lo que nadie espera. Esa es la samaritana. Una nadie. Nadie esperaría que esta mujer que vive como ermitaña y escondida, de repente salga despojada de toda vergüenza, de toda pena, a evangelizar. Nosotros a veces por cuestiones de nuestro trabajo compramos fibras sintéticas que no pesan mucho y que las carga uno con un rollote así con una mano, no pesan casi nada. Pienso yo que así es la vergüenza, que no nos pesa mucho, pero llegado el momento nos incapacita y nos hace inútiles por la vergüenza. Así le pasa, creo, a esta mujer hasta en tanto que se encuentra con Jesús. Esta mujer, nadie esperaría de ella que hiciera algo semejante y comienza a hacerlo. Y luego dice que por la palabra de ello, muchos creyeron. Y esos muchos vienen a Jesús y le ruegan, quédate con nosotros, por favor. Y dice la Biblia que se quedó 2 días más. Como si Jesús dijera, sale, me quedo de weekend aquí con ustedes. 48 horas más. Y que por la palabra de él muchos más creyeron. ¿Por qué? Porque el versículo 41 del texto que les leí establece, la razón es Jesús, no es la samaritana. Las historias no se cuentan por razón de los que interactúan con Jesús. No es por Zaqueo, no es por Bartimeo, no es por Pedro, es por Jesús, no es por la samaritana. Es Jesús y alguien más. Este pasaje culmina en el versículo 42. Y el narrador, que es Juan, el apóstol Juan, dice que vinieron muchos. En el versículo 16, 17 y 18 se menciona 5 veces al marido. Jesús tantas le dice, ve a traerlo, salúdamelo, tráelo contigo. O sea, es una referencia directamente a él con una indicación. El pasaje concluye y dice que vinieron muchos a él. A mí me hace pensar que entonces, si el marido hubiese venido, hubiese dicho, ahí un énfasis el escritor, vinieron muchos y entre ellos el marido. Pero me hace pensar que el marido no se apareció. Porque después de haberlo mentado 5 veces, creo yo que mínimo era para que dicho, y sí vino el marido. A lo mejor entre los que fue a invitar a esta mujer estaban muchos de sus ex, pero no el marido entre ellos. Mi abuela tenía un dicho que dice, las mujeres dan pecho, los hombres espalda. Y esto lo que quiere decir es, los hombres regularmente somos ajenos a la crianza de los hijos. No vamos a las juntas, porque qué tal si el niño va mal y qué pena, ¿no? Que la pase su mamá, la vergüenza. O a los festivales, porque bueno, pues ya vendrá otro, no te va a estar chiquito y hay muchos festivales que ya vendrán. Y no nos hacemos cargo de eso. Pero piensen ustedes, y quiero hacerlos reflexionar en esto un momento. ¿Por qué Jesús viene al mundo como un carpintero? ¿Por qué no vino con toda su gloria? Como Dios, como Rey del universo. A nosotros los cristianos nos sería más fácil predicarlo, ¿no? Todo el mundo nos creería, estarían las iglesias atiborradas. Y no, viene así como un nadie, como un carpintero. Un carpintero es una figura común de nuestra sociedad. Cuando vamos a visitar a un carpintero a pedirle un presupuesto, no sacamos una cita, ¿no? Y que nos diga, pues ahorita no lo puedo recibir hasta el mes de noviembre. Y nada más tengo hasta las 11 de la noche porque tengo muy saturada la agenda. No, llega uno a su taller y lo atiende a uno, ¿no? Y le dice, mañana paso y le hago su presupuesto. Es una figura de nuestro entorno social, es alguien común.
Y cuando esta mujer está ante ese hombre común, se revela tal cual es. No es pretenciosa de aparentar. Imaginen que en lugar de que fuera el carpintero, fuera, no sé, por decir, alguien muy querido en nuestra sociedad, pero con autoridad. El jefe de gobierno. No aplaudan, ¿eh? Bueno, ahí está el jefe de gobierno. ¿Cuál sería la actitud de la mujer si sabe que está hablando ante el jefe de gobierno? ¿Qué horas son? Las que usted diga, señor. Oiga, yo quería felicitarlo por lo de las fotomultas. Ya me han llegado varias, pero pues está bien que nos controlen, que nos sobreregulen a los ciudadanos. No importa que no pongan cámaras en las oficinas de los funcionarios, pero a nosotros sí, vigílenos. Y si usted se lanza como candidato, cuente con mi voto, ahí está. Aunque en el interior pensemos totalmente lo opuesto. Pero si resulta que nuestro interlocutor es un carpintero, pues nos ponemos de igual a igual. No le voy a decir, ay, el plomero, ¿qué le voy a decir? No me voy a lucir con él, ni tengo por qué quedar bien con él. Y empieza a aflorar esa mujer que es, y empieza a sacar sus prejuicios, porque no tiene que aparentar nada ante él. No le preocupa. A lo mejor a ella la desprecian, dice, bueno, pues alguien me la tiene que pagar. Y empieza a practicar su racismo y sus prejuicios, y hasta su ignorancia, y sus pretextos. No traes cubeta. Y sirve esto para que nosotros se manifieste quiénes somos. Y el hecho de que Jesús haya venido al mundo siendo un carpintero, en sí mismo es una metáfora. Porque si Él es carpintero, luego entonces, ¿qué somos nosotros? Madera. Somos madera con la que el Señor va a trabajar. Y hay maderas que costará más trabajo, son más ásperas, o se astillan, o no sirven para trabajar, pero el Señor no se va a rendir. Y a lo mejor esos problemas que a veces nos toca pasar como matrimonio, o individualmente, o como sociedad ahora, son esa lija que el Señor ocupa para pulirnos y perfeccionarnos, de modo que quedemos lisitos, para un buen día barnizarnos. Hoy en día, la labor de la mujer, continuando hablando con esto de la igualdad, sigue menospreciada. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces, cuando contestamos algún cuestionario, no sé, en la inscripción de los hijos, y dice, escolaridad de tu papá, ¿en qué trabaja? ¿Y a qué se dedica tu mamá? Y yo me he dado cuenta que a veces las mujeres, cuando les hacen esa pregunta, y si resulta que la mujer se dedica al hogar, la mujer contesta con cierta timidez, al hogar. ¿Perdón, a qué? Ama de casa. ¿A qué? Ama de casa, así como, bueno, ya no delata, ama de casa, pues. Se casi le dice, no trabajo. Hay veces que hasta contestan eso, no trabajo. ¿Cómo? Es un trabajo de 24 horas. No hay descanso. El hombre a lo mejor nos vamos 8, 5, 10 horas. Y regresamos cargados de razón, porque nos partimos el lomo, aunque luego en la oficina la burocracia no haga mucho. Pero regresamos cargados de razón, como si de veras, atiéndanme, córtenme las uñas de los pies, ¿no? Y denme masaje y alguna cosa así. Y la mujer tiene que estar disponible las 24 horas del día, el día que sea. Incluso a veces hasta estando enferma. Pero Dios no hace eso. No menosprecia la labor de una mujer, Dios. No lo hace. En el capítulo 31 del libro de Proverbios, el rey Lemuel hace una pregunta retórica y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Normalmente este versículo yo siempre lo había interpretado como, no existe, no es cierto. No está diciendo que no exista, porque después hace un listado de lo que puede tener esa mujer. Y entonces yo les voy a hacer a ustedes ese tip, esa encuesta, y en algunas de ellas, hermanos, varones sobre todo, contesten afirmativamente, por favor. No se metan en problemas, no arriesguen su integridad, ¿ok? Esta es una interpretación libre mía del capítulo 31 a partir del versículo 10. Ya les dije la pregunta retórica que dice, mujer
virtuosa, ¿quién la hallará? Y no está diciendo que no exista. Número 1. ¿Sabe ganar algún dinerito para la casa tu esposa? ¿Te es bendición a tu vida? 2. Número 3. ¿Hace reparaciones a tu ropa o a la de tus hijos? 4. Cuando sale a la calle a hacer algún trámite, ¿también vuelve con la comida? 5. Cuando ya se acabó toda la actividad en el día de la casa, ¿ella anda ahí danzando todavía? Eso de danzando es término familiar, usaba mi mamá. 6. ¿Le gustan las plantitas y de ahí se hace su té? O sea, porque hay que tienen un poquito de ruda, manzanilla o hierbabuena, ¿sí? No vayan a pensar en otras hierbas, por favor. ¿Se rifa en el trabajo y aunque se queje, no se raja? 7. 8. ¿Es buena administradora? 9. ¿Cose los vestuarios de los niños para los festivales? ¿Presta aunque dilaten en pagarle o de plano ni le paguen? 11. ¿Abriga bien a su familia especialmente en invierno? 12. ¿Es hábil con las manos y hace adornos para su casa? 13. ¿Por causa de ella se habla bien de su marido? 14. ¿Aprende a hacer cosas que luego vende? 15. ¿Se ve bien cuando se arregla, pero mejor cuando habla? 16. ¿Su esposa cuida de su hogar y no anda de ociosa? 17. ¿Su esposo e hijo respetan y reconocen su esfuerzo y se lo hacen saber? Y por el amor de Dios, la 18 sí conteste en la afirmativa, hermano. Y cuando yo la haga, ustedes van a contestar amén, pero bien fuerte, varones. ¿De acuerdo? Sale, va, No pongan en riesgo su... Acuérdense de las estadísticas, hermanos. Dice, ¿a su esposa le salen mejor las cosas que a las demás mujeres? Híjole, como que no los oí tan amén, así medio comprometidos. Bueno, conste que yo les advertí, 19 y última. ¿Su esposa teme a Jehová y por tanto no hay en ella frivolidad? El listado que les acabo de hacer son todas labores domésticas y a eso Dios le llama mujer virtuosa. Alguno de ustedes, si su marido lo ve, su esposa lo ve que va con el cuello, ya no digamos roto, simplemente metido para acá, y lo deja que se vaya así. Bueno, a mí mi esposa, un día me vio mi mamá y le dio risa y así como que, ¿quién sabe qué hizo? Agarrar y le hizo Maricruz. Y así, como gatito. Y nomás le dio risa a mi mamá así como, pues es su esposa, ¿no? Imagínense si va al cuello, o si lleva un pantalón roto, ¿lo va a dejar salir así su esposa? Ya creo que les ha pasado, ¿no? A esta altura del partido, ¿no? Que dices, mira cómo trae esa camisa, no, quítatela, te la plancho. Esas son las labores ordinarias, cotidianas, de cada día. Lo que hacemos todos los días, no somos extraterrestres. No estamos haciendo una investigación que va a curar el SIDA. Somos gente ordinaria. Jesús nos enseña con historias ordinarias, con historias sencillas. La historia de hoy que les he relatado tiene 4 protagonistas: un carpintero, una mujer promiscua, un pozo de agua y un cántaro. Si le quitamos cualquiera de ellos, la historia desaparece. Si la mujer va a traer agua y no lleva cántaro, si la mujer lleva su cántaro pero no hay pozo, si está Jesús y está el pozo y está el cántaro y no hay mujer que la vaya a traer,
pierde todo razón la historia, ¿no? O si le aumentamos, pierde toda enseñanza y todo propósito. Son historias muy sencillas, como dice Santiago Navides, historias campesinas. Tengo un amigo que desde hace, lo conozco como hace 15 años más o menos. En ese entonces el señor tendría, yo calculo, unos 65 años. Ahorita tendrá, yo calculo, unos 80. Y éramos buenos amigos. Él vivía en el campo y por alguna razón se tuvo que venir a vivir a la ciudad. Y yo le empecé a hablar del Señor, ahí donde vendíamos nosotros, allí en el Bosque de Aragón. La venta normalmente es en la mañana, de las 8 a las 10 de la mañana. Yo llegaba temprano y poníamos todo nuestro numerito y empezamos a vender. Y este hombre se llama Gabriel. Gabriel llegaba como a las 9. Su venta para él es durante todo el día, no es ahora. Y en cuanto me veía Gabriel hacía esto. Ya llegó mi amigo, ya llegó mi amigo. Y agarraba y traía su Biblia que le había regalado y en una especie de ticket hacía una lista de preguntas. Y ahorita vengo, voy a que me las contesten. Y yo pues tratando de atender a la gente y él con pues sus preguntas, su cuestionario. Y pues hay que evangelizarlo y disipularlo, ¿no? Ni modo de que no le conteste. Y ahí está, enseñándole a Gabriel. Y cada vez que nos veíamos hacía eso. Y su esposa la iban a visitar los testigos de Jehová. Entonces un buen día su esposa le dijo a este señor, que en realidad no era su esposo, sino solo que vivían juntos. Se conocieron ya grandes y no se casaron. Pero la esposa le dijo que ya no quería que se juntara conmigo. Y este hombre sabio, que no es un hombre de letras, pero sí entiende de la vida bien, tiene un buen discernimiento, la escuchó una vez, otra y otra, y así lo traía acatarrado. Hasta que un buen día Gabriel le dijo: a ver, señora, déjeme hacerle una pregunta. El joven David, porque en ese entonces estaba yo más joven, no de 23 como ahorita, y le dice: el joven David ¿me invita a andar con otras mujeres? Y la señora le contesta: no, o sea, sí, no me cae bien, pero tampoco puedo decir eso, ¿no? Dice: el joven David ¿me invita a la cantina que nos vayamos a emborrachar? No, tampoco. El joven David me dice: ¿vamos a quitarle sus cosas a alguien y hacerle daño y a robar a alguien? No, ¿cómo cree? Y le dice Gabriel: bueno, entonces ¿por qué me quita a mi amigo? Déjemelo. Jamás lo volvió a molestar. Se quedó callada la señora. Este hombre sabio del que les hablo, lo dejé de ver como 8 años y un día lo fui a visitar. Nosotros dejamos de ir a vender en domingos a ese lugar porque un día nos bautizamos, un 5 de octubre de hace 10 años. Y entonces sentimos en mi corazón, mi esposa y yo, que no debíamos ocupar más ese día para eso, y Dios nos ha provisto de otra manera. Y nos bautizamos ese 5 de octubre. Todavía aquí nos bautizamos, el hermano Mel me grabó. Fuimos la última pareja que pasó. Y cuando pasamos, salimos ya todos remojados, como sale uno así del bautisterio, como pollo remojado. Y allá atrás, mi esposa y yo nos abrazamos y empezamos a llorar. Que finalmente lo habíamos hecho. Y estábamos en eso abrazados llorando, cuando de repente sentimos unos brazos largos de chango, porque así me dice él de sí mismo, que nos abraza y que empieza a llorar con nosotros. Y después, unos días después, le platiqué al hermano Juan Nieves, que ustedes conocieron, ya falleció el hermano, y le platiqué esto, lo que me había pasado y los brazos de chango que me habían abrazado. Y me dice: no era el hermano Gilberto quien te estaba abrazando, era Jesús, que te estaba dando la bienvenida. Este hombre, dejé de verlo como 8 años o algo así, y él normalmente anda en el centro igual que yo, comprando materiales para su trabajo. Él fabrica fajas y normalmente su material lo compra en una calle que se llama del centro Peña y Peña. Y entonces él me contó, dice: te voy a contar lo que estoy haciendo. Le digo:
dígame. Y dice, en Peña y Peña me siento en la banqueta en la esquina. Me saco mis zapatos porque ya me cansé, aprieto mis pies. Pues él es de campo, no siente ningún pudor por esas cosas. Así como, no me importa lo que piensen. Y se aprieta sus pies. Y pienso, por aquí ha de pasar mi amigo un día. Y lo voy a encontrar. Por aquí ha de pasar mi amigo. El encuentro no se ha dado todavía. Yo paso a veces por Peña y Peña, no tan seguido, pero a veces paso por Peña y Peña, y no ha estado él ahí, o él ha estado y yo no he pasado. Todavía no se lleva a cabo. Pero el encuentro se puede dar contigo y con tu matrimonio hoy. No hagas caso del cartero que te trajo hoy este mensaje. Haz caso del mensaje. Encuéntrate hoy con Jesús. Ve cómo está nuestra sociedad y la confusión y el miedo que tenemos. Dice Jesús y Él enseña, una casa dividida contra sí misma podrá resistir. ¿Qué hay que resistir? Cosas como un temblor, como un sismo, cosas como un huracán, cosas como la corrupción de nuestro país, cosas como el narcotráfico, como el feminicidio. ¿Cómo podemos salir a compartirle a la gente un café si nuestro matrimonio está partido y está dividido? ¿Qué le podemos salir a compartir a esas personas si nuestro matrimonio está fracturado? ¿Sabes una cosa, hermano? Déjame decirte para concluir. Sin que nos conozcamos tanto, a lo mejor no saben ni cómo me llamo, te puedo asegurar una cosa: no amas lo suficiente a tu esposa. Porque la medida que Jesús nos dejó está tremenda. Dice que nosotros debemos amar a nuestra esposa como Él amó a su iglesia. Sale, ¿no? Si hay un buen déficit ahí, ¿no? Pero también déjame decirte, hermana, que no te vayas pensando de aquí que dices, ¿ves cómo tengo razón? Sinceramente, hermana, no tienes razón. En el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 16, dice, y tu deseo será para tu hombre. Y uno piensa ahí, dice uno, deseo así como de tú y yo algo que ver. No se refiere a eso. En la NTV lo traduce de una manera más comprensible y dice, y tratarás de dominar a tu marido, pero él prevalecerá sobre ti. Hermana, déjame decirte una cosa. Si tú atas tu felicidad a que tu esposo cambie, te estás condenando a la desolación, a la frustración, al desamor. Si tú lo ves aquí, la samaritana empieza cambiando ella, no alguna de sus parejas. Nosotros los varones tenemos que hacer lo mismo, rogarle a Dios que nos cambie a nosotros. Y hoy puede ser ese día. ¿Por qué esperar más tiempo? Hoy tú estás formando tus recuerdos. Asegurémonos que sean buenos. Si en lugar de estar peleando y odiando a tu esposa o odiando a tu esposo, ¿cuál sería la alternativa a eso? Pasárnosla bien, ¿no? Estar contentos, felices, plenos. ¿Y por qué tendríamos que estar como hijos de Dios en esa disputa? Formemos buenos recuerdos que transmitamos a nuestros hijos. Y eso comienza hoy. Hoy es un día ordinario como cualquiera otro, pero quizá Dios hoy te dijo algo y ese algo lo convierta en algo extraordinario. En tu corazón tú tendrás que hacer cuentas, pero no te limites a que, bueno, si Él cambia, entonces yo cambio. Empecemos por nosotros mismos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, Dios eterno, te damos gracias por tu misericordia en nuestra vida. Te ruego por la vida de los hermanos que aquí están reunidos y te ruego también por los que hoy no pudieron asistir. Que tengas ayuda, amor, bondad para con ellos como la has tenido hoy para con nosotros. Bendice a este ministerio, Señor. Haz lo que crezca en gran número, que tu palabra en ellos fructifique y que nosotros seamos luz y ejemplo para el mundo, Señor.
que ahora que hay tanta necesidad en nuestra ciudad, tengamos la capacidad no solo de compartir algo material, sino también tu espíritu, tu amor, tu verdad en nuestras vidas. Que salgamos y compartamos la verdad más poderosa del mundo, la tuya, la única que es absoluta, total. Bendice a los matrimonios hoy aquí representados, Señor, que representan a esta tu iglesia, Oreb. Ayúdalos, Padre, cuida de ellos, cuida de quienes dirigen este ministerio. Bendícelos, por favor. En ti confiamos, en tus manos quedamos, Dios, para lo que tú bien dispongas. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro ejemplo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.